Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama que hay dos y solo dos puertas y solo dos caminos. La carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13 hasta el 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tienes celos amargos y contentación en vuestro corazón, no os actes ni militáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es común hablar de lo complicado que es la vida. La vida no es fácil. Es una oración común por ahí. Es un sentido. Es cierto, la vida es compleja. Y esto la hace complicada. Pero en otro sentido y desde otro ángulo, la vida no es tan compleja. En última instancia, hay solo dos opciones a escoger: obedecerle a Dios y obedecerle al mundo. Fue Jesús mismo quien nos dijo que hay dos y solo dos puertas y solo dos caminos en la vida. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se entran por ella. El libro de Mateo capítulo 7, los versículos 13 hasta 14. Solo hay dos puertas y solo hay dos caminos, y Jesús nos exhorta: entrar por la puerta estrecha. Jesús repite lo mismo al finalizar el sermón del monte, cuando dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo compara con el versículo 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay solo dos maneras de edificar en la vida: una edificando en obediencia a las palabras de Cristo, y la otra edificando en desobediencia a las palabras de Cristo. No hay nada más. Viste qué sencillo es en un sentido. Eso mismo nos dice Santiago en el pasaje que tenemos por delante. En el mundo hay dos y solo dos sabidurías. Una es la verdadera sabiduría, la otra es llamada sabiduría, aunque realmente no lo es. Hay dos clases de sabidurías: la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Estas dos sabidurías son diametralmente opuestas la una de la otra. Hoy vamos a comenzar a estudiar sus características. Pero antes de ver las características de cada una, Santiago inicia esta sección con una exhortación en el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una pregunta de
otro examen. ¿Hay alguno entre ustedes que entienden que es sabio, es decir, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida? ¿Hay alguno entre ustedes que poseen entendimiento, es decir, posee la suficiente experiencia práctica de la vida? Santiago reconoce que no todos son sabios, pero si alguno entiende que es sabio y con entendimiento, entonces demuéstralo con una buena conducta que se manifiesta con humildad o mansedumbre que proviene de la sabiduría. Si te das cuenta, para Santiago, conocimiento no es lo mismo que sabiduría. La sabiduría no es primeramente intelectual, sino práctica. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. Es una sabiduría que se ve por la vida que esa persona lleva. La sabiduría demuestra por tener una conducta buena según la revelación divina, en una vida que es característica por la humildad, o la mansedumbre. Desea sabiduría, es la que Santiago habla. Hay una sabiduría verdaderamente que es digna de imitar y admirar. Hay otra sabiduría que hay que rechazar. Ambas compiten por nuestro corazón y nuestra mente. Una es de Dios y la otra del diablo. Lamentablemente no las podemos estudiar ambas en el día de hoy. El próximo día veremos la sabiduría según Dios. Hoy la sabiduría según el mundo. Ambas las vamos a estudiar con respecto a tres aspectos: sus orígenes, sus características y sus resultados. La sabiduría terrenal no proviene de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Lo primero que nos dice Santiago en este versículo es que esta sabiduría del mundo no desciende de lo alto, es decir, no proviene de Dios. La palabra en griego es atonen, que se traduce en Juan, nacer de nuevo o de lo alto, es decir, nacer de Dios. Dios no es el autor de la sabiduría del mundo y por lo tanto no obtiene su aprobación. No es una bendición de parte de Dios, y no importa que el mundo diga que es justa, que es compasiva, que es equitativa, si no proviene de Dios. Según es revelada en la palabra de Dios, no goza de la aprobación de Dios. Podría tener el apoyo de la mayoría de los senadores, representantes, los jueces del Supremo y la mayoría del pueblo, pero si es contraria a la voluntad de Dios, entonces Dios no es su autor ni goza de su aprobación. Es terrenal. Santiago nos dice que si no proviene de Dios, entonces proviene de la tierra. Es terrenal. Es opuesta a la sabiduría que proviene de Dios. La idea es que ambas son opuestas la una a la otra. Por tanto, hermanos, la sabiduría del mundo es opuesta a la sabiduría que es de Dios. No hay un punto medio. O poseamos la sabiduría de Dios o poseamos la sabiduría del mundo. Aquí no se puede escoger lo mejor de los dos mundos. Jesús dijo en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 23, el que no es conmigo, contra de mí es, y el que conmigo no recoge, desamparará. Para Jesús es todo o nada. Esta sabiduría
ve la vida desde la perspectiva de la hora y no desciende la perspectiva de la eternidad. Su mente es puesta en las cosas de la tierra, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 19, el fin de los cuales sería perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta persona no considera su alma, no piensa si lo que hace afecta su relación con Dios. Esto que hago me acerca a Dios o me deja de Dios, fortalece mi vida espiritual o la debilita, me llega a servir a Dios o a servir a mí. Nada de eso pasa por su mente porque solo piensa en lo terrenal, en cómo ganar dinero, cómo adquirir lo que quiero, cómo salirme con las mías. Es animal. La palabra en griego es psyche, que significa no es espiritual. Es aquel que no tiene el Espíritu Santo en su vida. De ellos nos habla Judas, capítulo 1, versículo 19. Son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Esa sabiduría que caracteriza a los que no generados, a los no creyentes. La naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios y su mente no se rige por la palabra de Dios y no tiene la mente de Cristo. No son guiados por el Espíritu Santo. Por tanto piensan como piensan los hombres que no tienen a Dios en su corazón. Es diabólica, tiene su origen en Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque él es el Dios de este siglo. Él controla la mentalidad antibíblica del mundo. Él ha cegado la mente de los no creyentes y opera sobre los hijos de desobediencia. El error o falsedad proviene de él. Y como su origen no es de Dios, sino terrenal, animal y diabólico, entonces posee ciertas características peculiares a esa filosofía. ¿Cuáles son? Características envidiosas. Versículo 14. Si tienes celos amargos, la palabra celos puede ser traducida como envidia. Claro está, todo cielo es pecaminoso. Hay celo de Dios y de su palabra, y ese es un celo bueno. Pero hay un celo pecaminoso, o literalmente un celo salado. Es la misma palabra que en el versículo 12 hablaba de agua salada. La sabiduría de este mundo es celosa, envidiosa de lo que poseen los demás. En vez de alegrarse con su prójimo en lo que tiene, lo celan, envidian y hasta envidian pueden ser los bienes materiales, los esposos, los hijos, los títulos, la forma de ser, etc. La sabiduría del mundo es envidiosa. El egoísta en el versículo 14 y contención. Esta palabra, contención, es mayor traducida como la hace la Biblia, ambición personal. La idea es de ambición egoísta. Es una actitud egoísta que solo piensa en esa persona o grupo de personas y nada más. Yo soy primero, segundo y tercero. Son mis intereses los que cuentan. Un ejemplo son los que se estacionan en dos estacionamientos. Son los que llegan últimos y quieren ser los primeros. Son los que no esperan su turno porque me tienen que atender ahora, porque yo sí tengo necesidades que me llevan.
que no espere mi turno. Es soberbia. En versículo 14, no os actes ni minitas contra la verdad. Estos hermanos estaban engolluciéndose a tener esas actitudes. Es la frase de hoy día que dice, es que yo soy así. Son los más sabios que nadie, los que ya lo han analizado todo y nada se les escapa. El resultado atrae confusión en versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. La palabra perturbación es acalatasia, que significa desorden, confusión, contiendas, tumulto. Esa palabra común para hablar de la anarquía. Y la anarquía es la falta de sumisión a la autoridad que produce desorden, sedición. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, desorden, confusión. No hay orden sino caos. Destruye la unidad de la paz. La mutua sumisión entre los hermanos de la fe. Nada bueno sale de la sabiduría del mundo. No trae nada bueno. Versículo 16. Y toda obra perversa. El fruto de la sabiduría terrenal es que no trae nada bueno. Todo lo que busca, hace y logra. Hace es perverso, malvado, bueno para nada, inútil. De esa sabiduría, nada bueno podemos sacar. No nos ilusionemos, no seamos ingenuos. De la sabiduría del mundo, nada bueno podemos cosechar, sino todo lo contrario. Toda obra perversa sale de la sabiduría del mundo. Tenemos que pensar antíticamente, tenemos que pensar en polos opuestos. La sabiduría del mundo no es buena sino malvada y es diametralmente opuesta a la sabiduría de Dios que encontramos en la Biblia. No hay punto medio entre ambas. No seamos ingenuos en pensar que las decisiones contrarias a la Biblia tienen algún mérito, porque no lo es así. Si Dios es veraz, todo lo que se oponga a lo que Dios dice es mentira. Pensemos en polos opuestos. Aquí no podemos escoger lo mejor entre los mundos. Hermanos, tenemos que ver la sabiduría del mundo de la manera correcta. Tenemos que ver el aborto como lo que es, algo diabólico, terrenal, satánico. La gente se opone a aplicar la pena de muerte contra los asesinos, pero no tiene ningún reparo en asesinar a bebés que nada malo han hecho. Tenemos que ver el homosexualismo como lo es, un gran pecado, una gran perversión. Todos los pecados no son iguales. Nadie dirá que uno que ha perjurado en la corte merece la misma condena que uno que ha asesinado. Nadie debe pensar que el homosexualismo es lo mismo que mentir, porque eso no es cierto. Todo pecado, por más pequeño que sea, se merece la condenación, pero no todo pecado es igualmente terrible ni igual en tamaño. El homosexualismo es satánico, de igual manera lo que es el feminismo. Yo sé que los hombres han abusado de las mujeres, pero eso no le da el derecho para ir en contra de la voluntad de Dios. El mal se corrige con el bien, no con otro mal o con algo peor. No seamos ingenuosos. Pensamos que estas cosas son triviales porque no lo son. Hermanos, hay falsos profetas hoy día, y no hablo de los que dicen que tienen nuevas revelaciones, sino de todos aquellos que buscan apartarnos de la verdad de la palabra. El que haga falsos profetas o falsos
pastores no nos deben extrañar. Habían falsos profetas en el Antiguo Testamento. En la misma corte del rey, profetas que profetizaban lo que el rey quería escuchar, profetas que criticaron, se burlaron y persiguieron a los profetas de Dios. No les tengas temor, no nos dejemos mover de la verdad, aunque ellos hablen con denuedo, con convicción, porque nada de lo que dicen proviene de Dios. Ningún creyente vive una vida en perfecta sabiduría. Todos nosotros, porque vivimos en este mundo caído, hemos bebido de la sabiduría de este mundo. Pregúntate, ¿qué ideas de este mundo yo creo y he abrazado posiblemente por ignorancia? Es mi concepción del matrimonio bíblico. Es mi concepción del homosexualismo bíblico y que del aborto. La entusiasma el rol de los hombres y de las mujeres en la familia, de la evolución, del uso del dinero, de la pornografía, de la fornicación, el feminismo, etc. Examinamos nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios y vayamos a Dios y digámosles: oh Dios, enséñame de tus caminos, ayúdame a pensar bíblicamente, aunque el mundo piense que estoy loco. Ayúdame a soportar el escarnio del mundo, no para mi gloria, sino para la gloria tuya y el bien de mi vida. Nos dice Santiago que tiene su origen en Dios, en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, en este versículo, el énfasis lo es en la frase que es de lo alto, es decir, proviene de Dios, mientras la sabiduría del mundo proviene de la tierra, es terrenal, animal y diabólica. La verdadera y única sabiduría proviene de Dios y solo de Dios. Dios es el autor de la sabiduría. Esa es la enseñanza invariable de toda la Biblia. Proverbios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Hijo mío, si recibe mis palabras y mis mandamientos, guardaros dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamarás a la inteligencia y a la prudencia, dirás tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñarás como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene conocimiento y la inteligencia. Santiago repite la misma idea en el capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, en cual da a todos abundantemente y sin reproche, y las sería dada, porque pedirá a Dios. ¿Por qué pedirle a Dios, Porque Él es el único que la puede dar, ya que todo lo bueno procede de Él. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudancia ni sombra de variación. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que se conocen bien y guarden relación con este tema. En el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir,
no hay sabiduría, sino la que está en contacto y en una relación salvífica con Dios. Nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es temer a Jehová. Y si alguien no teme a Jehová, no posee ni siquiera el principio, el comienzo de ser sabio. Cuanto menos el ser sabio. ¿Y por qué? Solo cuando estamos unidos a la fuente misma de la sabiduría divina que es Cristo, es que podemos ser verdaderamente sabios. Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo, entonces del único lugar que podemos extraer la sabiduría es de Jesús. Y solo los que creen en Jesús como su Señor y Salvador poseen verdaderamente sabiduría. Hermanos, también tenemos que tener presente que toda la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. De igual manera, en el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres piensan que es insensato en Dios, después que provenga de Dios, más sabio que toda la sabiduría del mundo. ¿Cuál es el origen de la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría proviene de Dios. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración. Que bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Moisés para el pueblo de Dios, para cada uno de ustedes, mis hermanos. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarden. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.